La producción de estupefacientes se ha trasladado desde lo profundo de los bosques hasta prácticamente las zonas urbanas. Desde la Senat aseguran que esta migración no sería posible sin el consentimiento de los sectores políticos de poder. Estas informaciones fueron proveídas por el mismo titular de la Secretaría Antidrogas, quien informó que en estas zonas también se da un alto índice de autoridades, de quienes se sospecha estarían involucradas en el tráfico de estupefacientes. Entonces es normal de que el narcotráfico busque llegar a estos espacios de poder, inicialmente financiando algún cargo electivo, luego participando directamente, ¿verdad? Como tenemos varios casos. Concepción, Amambay y Alto Paraguay formarían una especie de L, donde se dan los mayores inconvenientes con el consumo y producción de droga, principalmente por las extensiones de áreas verdes, ideales para ocultar la producción y la proximidad con el Brasil, país de destino, con el cual además se poseen fronteras secas. Hay un temor cómplice en muchos casos, en otros casos hay complicidad directa. Y bueno, todo esto forma parte del mundo de la marihuana, que es un negocio muy rentable, ya que el mercado, el 80% va al Brasil, ¿verdad? Respecto al caso Vilmar Neneco Acosta, acusado de ser el autor moral del asesinato del periodista Pablo Medina y quien poseería conexiones con el narcotráfico, Rojas expresó que se manejaban informaciones de inteligencia, pero que sin pruebas tangibles no se puede iniciar un proceso judicial. Si hubiésemos tenido evidencias concretas, ya el Ministerio Público estaría iniciando la persecución penal. Rumores hay información de inteligencia, pero no hay nada concreto que pueda impulsar la persecución penal, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero podría ser. Este año hasta la fecha se han incautado más de 6.000 toneladas de marihuana en estas 3 ciudades. La mayor parte de la droga es enviada al Brasil, mientras que el resto va a Argentina y a países de Europa.